Microbiología de los alimentos, Frazier, capítulo 24. Enfermedades alimentarias de etiología bacteriana. Los trastornos gastrointestinales, debido a la ingestión de alimentos, pueden obedecer a distintas causas. Por ejemplo, a la ingestión de una cantidad de alimentos excesiva, a alergias, a carencias nutritivas, a verdaderos envenenamientos por agentes químicos, por plantas tóxicas o por animales tóxicos, a toxinas bacterianas, a infestaciones por parásitos animales y a infecciones por microorganismos. Estas enfermedades se suelen incluir en el mismo grupo porque en algunas ocasiones sus síntomas son bastante parecidos y otras veces se confunden entre sí. En este capítulo se estudiarán las enfermedades alimentarias cuyos agentes etiológicos son bacterias. Enfermedades alimentarias. Normalmente, el término intoxicación alimentaria, aplicado a enfermedades producidas por microorganismos, se utiliza en un sentido muy amplio para designar tanto a las enfermedades producidas por la ingestión de toxinas elaboradas por los microorganismos, como para designar a aquellas otras debidas a infección de hospedador a través del tracto intestinal. En la figura 24.1 se ofrece otra clasificación de las enfermedades alimentarias. En ella, el conjunto de las enfermedades alimentarias se subdivide en intoxicaciones e infecciones. Las intoxicaciones alimentarias pueden ser consecuencia de un envenenamiento químico o de la ingestión de una toxina o intoxicación. Las toxinas se pueden encontrar de forma natural en determinadas plantas o animales, ver capítulo 25, o ser un producto metabólico de naturaleza tóxica excretado por un microorganismo. Cuando se habla de una determinada intoxicación alimentaria bacteriana, se alude a las enfermedades alimentarias causadas por la presencia de una toxina bacteriana que se ha originado en el alimento. La expresión infección alimentaria bacteriana se refiere a las enfermedades alimentarias originadas por la entrada de bacterias en el organismo, por ingestión de alimentos contaminados y a la reacción del organismo provocada por su presencia o por sus metabolitos. Según esta clasificación, existen dos tipos principales de intoxicaciones alimentarias producidas por bacterias. Véase la figura 24.2. 1. El botulismo, originado por la presencia en los alimentos de la toxina producida por Clostridium botulinum. Y 2. La intoxicación estafilocócica, originada por una toxina existente en los alimentos producida por Staphylococcus aureus. Las infecciones alimentarias señaladas en la figura 24.2 se pueden dividir en dos tipos. 1. Aquellas en las que los microorganismos patógenos no necesariamente se multiplican en el alimento, sino que el alimento solo actúa como vehiculador, siendo este el caso de microorganismos patógenos como los que producen la tuberculosis, la difteria, las disenterías, la fiebre tifoidea, el cólera, la hepatitis infecciosa, la fiebre Q, etc. Y 2. Aquellas en las que el alimento puede servir de medio de cultivo para que los microorganismos patógenos se multipliquen en él y alcancen cifras que aumentarán la posibilidad de que el consumidor del alimento se infecte. En este tipo de enfermedades se incluyen las producidas por las especies de Salmonella, por Vibrio pharmaemolyticus y por Escherichia coli enteropatógeno. Es probable que los brotes de infecciones alimentarias del segundo tipo sean más explosivos que los brotes originados por los patógenos intestinales. Algunos autores señalan que la enfermedad alimentaria producida por el Clostridium perfringens y la gastroenteritis por Bacillus cereus, más que infecciones alimentarias, se deben considerar intoxicaciones alimentarias, ya que la toxina tal vez sea liberada por el Bacillus cereus como consecuencia de la autólisis de las células de esta bacteria en el alimento o por Clostridium perfringens durante la esporulación en el mismo. Si las toxinas se liberasen en el alimento, las citadas enfermedades se podrían incluir con más propiedad en el grupo de las intoxicaciones alimentarias.
No obstante, según se señala en epígrafes posteriores, en ambos casos es preciso ingerir un elevado número de células viables, lo que supone la liberación de la toxina en el organismo más que en el alimento. En la actualidad se admite que la patogenia de estas dos enfermedades alimentarias se presta a debate. Además, la clasificación global en infecciones alimentarias e intoxicaciones alimentarias no es tan estricta como lo fue en otro tiempo. El Streptococcus aureus elabora una toxina en el alimento y de aquí que la enfermedad alimentaria producida por esta especie con frecuencia sea considerada la intoxicación alimentaria clásica. No obstante, varias bacterias gram positivas, entre las que se incluyen las especies de Streptococcus aureus, Clostridium perfringens y Bacillus cereus, son capaces de colonizar la mucosa intestinal y producir diarrea crónica. Asimismo, se cree que la patogenicidad de las especies del género Salmonella es debida a una enterotoxina y tal vez a una citotoxina. Por consiguiente, estos términos se deben utilizar con cautela. La tabla 24.1 muestra el número de brotes y casos de enfermedades alimentarias producidas por varios agentes bacterianos registrados en los Estados Unidos durante un periodo de 4 años. Las cifras que figuran en dicha tabla probablemente representen solamente una parte de los brotes y estos casos realmente se presentaron en el citado periodo de tiempo. Como quiera que muchas personas no consultan a un médico cuando están aquejadas de algún episodio diarreico, los organismos sanitarios y los cauces normales de vigilancia sanitaria desconocerían su existencia y por ello no serían denunciados ni figurarían en las estadísticas. La mayoría de los brotes y de los casos se achacaron a intoxicaciones estafilocócicas, a salmonelosis, a gastroenteritis por Clostridium perfringens. A pesar de los esfuerzos de muchas organizaciones, industrias y personas, los brotes de enfermedades alimentarias continúan presentándose. La tabla 24.2 resume los datos relativos a la localidad o sitio donde los alimentos se utilizaron mal o se manipularon incorrectamente, motivos por los cuales presentaron los brotes de enfermedades alimentarias registrados durante un periodo comprendido entre los años 1968 y 1976. Las plantas de tratamiento de alimentos fueron responsables del 5% de los brotes, aunque en la mayoría de los brotes no se pudo especificar el sitio donde tuvo lugar la manipulación incorrecta. Durante el periodo comprendido entre los años 1968 a 1976, los establecimientos expendedores de alimentos fueron responsables de más de una tercera parte de los brotes de enfermedades alimentarias. En la tabla muestra que en el lugar el porcentaje de los lugares en los que los alimentos fueron manipulados incorrectamente entre los años 1968 y 1976. Entonces dice que en el establecimiento expendedor de alimentos fue un 39%, en los hogares un 15%, en las industrias elaboradoras de alimentos un 5%, esa es la menor incidencia, y desconocidos o no especificados el 41%. Botulismo. El botulismo es una enfermedad originada por la ingestión de alimentos que contienen la neurotoxina producida por Clostridium botulinum, el microorganismo. Esta bacteria del suelo, de forma bacilar, es saprofítica, esporógena, anaeróbica y produce gas. De acuerdo con la especificidad serológica de sus toxinas, se distinguen 7 tipos. La toxina predominante o única se designa con la misma letra mayúscula que el tipo de bacilo que la elabora. El tipo A es único porque suele producir el botulismo humano en la zona occidental de Estados Unidos. Es más tóxico que el tipo B. El tipo B se encuentra con mayor frecuencia que el tipo A en la mayoría de los suelos de todo el mundo y es menos tóxico para el hombre. El tipo C produce el botulismo de las aves, del ganado vacuno, del bisón y de otras especies animales, pero hasta ahora no se conocen casos en la especie humana. El tipo D se relaciona con la intoxicación por forraje del ganado vacuno en la Unión Sudafricana. El tipo E, que es tóxico para el hombre, se ha aislado principalmente en el pescado y en productos derivados del mismo. El tipo F, que excepto de lo que se refiere a su toxina es parecido a los tipos A y B, se ha aislado en Dinamarca y produce el botulismo humano. El tipo G
Ha sido aislado del suelo en Argentina, pero no se ha relacionado con el botulismo humano. No todos los tipos elaboran una sola toxina. Por ejemplo, algunas cepas del tipo C elaboran preferentemente toxina C1 y cantidades menores de toxinas D y C2 o solamente toxina C2. Las cepas del tipo D elaboran preferentemente toxina D y menores cantidades de toxina C1 y C2. Las cepas del tipo A y la mayoría de los cultivos del tipo B son lo suficientemente proteolíticas y putrefactivas como para comunicar un olor repugnante a los alimentos proteicos, aunque algunas cepas de tipo B y las de tipo E carecen de las citadas propiedades. Incluso los dos tipos, a pesar de que producen toxina, no dan signos evidentes de originar putrefacción en alimentos de bajo contenido proteico, como son las judías verdes y el maíz, a pesar de que producen toxina. Este microorganismo fermenta los hidratos de carbono con producción de gas, aunque a veces ni siquiera es observable. La diferenciación entre las distintas cepas de Clostridium botulinum, basada únicamente en los tipos de toxina, da como resultado grupos muy heterogéneos. Por esta razón, de acuerdo con los caracteres de su cultivo y sus propiedades fisiológicas, las cepas de Clostridium botulinum se suelen dividir en tres grandes grupos siguientes. El grupo 1 incluye a todas las cepas de tipo A proteolíticas y las cepas proteolíticas de los tipos B y F. El grupo 2 incluye a todas las cepas del tipo E no proteolíticas y las cepas no proteolíticas de los tipos B y F. Y el grupo 3 incluye los tipos C y D, que son cepas no proteolíticas y comparten un patrón metabólico común. Crecimiento y producción de toxinas. La producción de toxinas por Clostridium botulinum depende de la capacidad de las células de este microorganismo para multiplicarse en un determinado alimento y de autolizarse en el mismo, ya que al parecer las toxinas A, B, E y F son sintetizadas como proteínas como una molécula de gran tamaño relativamente inactivas que adquieren toda su toxicidad después de experimentar cierto grado de hidrólisis. De aquí que tengan un especial interés los factores que influyen en la germinación de las esporas, en la multiplicación y por consiguiente en la producción de toxina. Estos factores incluyen la composición del alimento o del medio, sobre todo por lo que se refiere a sus propiedades nutritivas. Así, por ejemplo, se sabe que la presencia de glucosa o de maltosa es indispensable para la producción de toxina. El grado de humedad, el pH, el potencial de óxido-reducción, el contenido de sal, así como también la temperatura y el tiempo de almacenamiento del alimento. La combinación de estos factores es la que determina tanto la posibilidad de multiplicación de microorganismos como la rapidez y la cuantía de dicha multiplicación. De acuerdo con ello, es probable que las propiedades nutritivas del alimento determinan el pH y las temperaturas mínimas y la concentración máxima de cloruro sódico para que el microorganismo pueda multiplicarse y producir la toxina. Los resultados serán distintos según el tipo serológico y la cepa del microorganismo de que se trate. Si bien se sabe que los alimentos son distintos como medios de cultivo para el Clostridium botulinum, gran parte de este conocimiento es empírico. Casi todas las investigaciones han girado en torno a la producción de toxina en distintos alimentos. Se han demostrado que en las carnes, en los pescados y en los alimentos enlatados de acidez media a baja se puede producir toxina y se diferencian en cuanto a la potencia de la toxina que se produce en los mismos. Incluso los medios de cultivo apropiados pueden diferenciarse en cuanto a la potencia de la toxina producida en ellos. Se ha señalado, por ejemplo, que los medios que contienen leche o caseína, glucosa o maltosa y el agua de maceración de maíz producen una toxina de tipo A más potente que la que produce en los demás medios y que la potencia de las toxinas de los siguientes alimentos enlatados en orden de más a menos es maíz mayor que guisantes, mayor que judías verdes, mayor que espinacas. Se ha demostrado que el estaño disuelto en las latas inhibe la multiplicación del microorganismo y la producción de toxina en las hortalizas enlatadas. Las experiencias realizadas con carne deshidratada han puesto de manifiesto que la toxina se producía más lentamente cuando el porcentaje de humedad era del 40% que cuando era del 60%, y que la reducción del porcentaje de humedad
al 30% impedía la producción de toxina. Las concentraciones de cloruro sódico necesarias para inhibir la multiplicación del microorganismo y la producción de toxina en los alimentos depende de la composición de cada uno de ellos y de la temperatura a la que se encuentren. La presencia de nitrato sódico en los embutidos o de fosfato disódico en el queso en porciones reduce la concentración de cloruro sódico necesaria para que se produzca la toxina. A temperaturas más elevadas, por ejemplo, a 37 grados Celsius, se necesita más sal que a una temperatura más baja, por ejemplo, a una temperatura de 15 grados Celsius. Para inhibir la multiplicación de Clostridium botulinum en un medio que reúna condiciones apropiadas para ello, es necesaria una concentración de sal del 8% o más. Un pH próximo a la neutralidad estimula la multiplicación de Clostridium botulinum. El pH mínimo en el cual tendrán lugar la multiplicación y una producción de toxina dependen del tipo de alimento y de temperatura. Un pH de 4,5 o de valores más bajos impedirá la producción de la toxina en la mayoría de los alimentos. Si bien el pH mínimo para que tenga lugar la germinación de las esporas tiene valores más elevados, los valores de pH mínimos señalados son 4,87 en las células vegetales y 5,01 para la germinación de las esporas en el caldo de infusión de ternera, 4,8 y 5,0 en el pan y 4,8 en el budín de arroz y piña. El valor máximo de pH al cual se encontró crecimiento vegetativo fue 8,89. No obstante, se ha encontrado Clostridium botulinum multiplicándose y produciendo toxina en alimentos que normalmente son excesivamente ácidos para ese microorganismo, cosa que sucedía cuando en el alimento existían otros microorganismos que también se estaban multiplicando y posiblemente elevando el pH en alguna porción del alimento o en todo él. Se ha presentado brotes de botulismo en alimentos enlatados de elevada acidez, de pH inferior a 4,5, sometidos a tratamiento térmico de intensidad insuficiente, entre los cuales se incluyen los tomates, el zumo de tomate y las zarzamoras. Entre las posibles explicaciones que se hayan presentado estos brotes, se han dado las siguientes. 1. Multiplicación de otros microorganismos que podrían elevar el pH del alimento, con lo cual el Clostridium botulinum se podría multiplicar. 2. Multiplicación de Clostridium botulinum seguida de multiplicación de otros microorganismos que disminuirán el pH del alimento que inicialmente tenían un valor superior a 4,5. Y 3. Variación o estratificación del pH en un alimento acidulado que permitiría la multiplicación de Clostridium botulinum. La temperatura es un factor importante para determinar si tendrá lugar la producción de toxina y cuál será la velocidad con la que se producirá. El crecimiento vegetativo tendrá lugar a una temperatura más baja que la temperatura mínima de germinación de las esporas. Las distintas cepas de Clostridium botulinum de los tipos A y B difieren en cuanto a las exigencias de temperatura. Se ha señalado que unas pocas cepas son capaces de multiplicarse a temperaturas comprendidas entre los 10 y los 11 grados Celsius, si bien se ha pretendido que la temperatura mínima a la cual germinan las esporas es de aproximadamente 15 grados Celsius. Para los citados tipos, la temperatura máxima de crecimiento es de unos 48 grados Celsius, mientras que para el tipo E es unos 45 grados Celsius. Los microorganismos de tipo E producen gas y toxina entre los 31 y los 45 días a temperaturas tan bajas como la de 3,3 grados Celsius. La temperatura óptima para la producción de toxina y para la multiplicación de las cepas proteolíticas es de unos 35 grados Celsius, mientras que para las cepas no proteolíticas se suelen dar valores correspondientes a las temperaturas óptimas comprendidos entre 26 y 28 grados Celsius. Naturalmente, que cuanto más lenta sea la producción de la toxina, tanto más se tardará en obtener cantidades estimables. Una interesante investigación de Lund y otros de 1985 ha empezado a escribir las interacciones entre el pH, el potencial de óxido de reducción y la temperatura en relación con la multiplicación y la producción de toxina. La toxina.
La toxina de Clostridium botulinum, una proteína que ha sido purificada y que se ha obtenido cristalizada, es tan potente que solo una insignificante cantidad basta para producir la muerte. Se absorbe principalmente en el intestino delgado y paraliza los músculos involuntarios del organismo. Una propiedad importante es su relativa termolabilidad. El tratamiento térmico necesario para destruirla depende del tipo de microorganismos que produce la toxina y del medio en el cual se somete al calentamiento. En el laboratorio, los tratamientos térmicos de 5 a 6 minutos a 80 grados centígrados incentivarán la toxina de tipo A, mientras que para activar la toxina de tipo B se necesitará un tratamiento térmico de 15 minutos de duración a una temperatura de 90 grados. Esto no significa que la cocción total de un alimento altamente sospechoso elimine totalmente el riesgo de la toxina. Según se ha indicado anteriormente, la multiplicación de Clostridium botulinum en algunos alimentos origina un olor tan pestilente y rancio que por ello serían rechazados. Las carnes y las hortalizas proteicas de acidez baja desprenden un olor especialmente repugnante. No obstante, precisamente los alimentos más ácidos y aquellos cuyo porcentaje de proteínas es bajo, pueden llegar a ser igualmente tóxicos sin que ello sea manifiesta la putrefacción. Además, las cepas no proteolíticas de Clostridium botulinum producen menos signos de alteración en los alimentos que las cepas proteolíticas. Asimismo, la producción de ácido no siempre se manifiesta y de aquí que no constituye un signo fiable de la alteración del alimento que se debe a este microorganismo. Sin duda es aconsejable rechazar todos aquellos alimentos, tanto si son frescos como enlatados, que presenten señales de alteración y rechazar aquellos alimentos enlatados que presenten cualquier grado de presión en el interior del envase. La toxina puede ser destruida por una dosis de rayos gamma de 7,3 mRad en el queso y por una dosis de 4,9 mRad en el caldo. Se ha sabido que la toxina persiste en los alimentos durante mucho tiempo, sobre todo cuando los alimentos se han tenido almacenados a baja temperatura. Es inestable a valores de pH por encima de 6,8. Las cepas no proteolíticas producen toxinas que no están totalmente activadas y la adición de tripsina dará como resultado un incremento de su potencial máximo de toxicidad. Según se ha indicado, las 7 toxinas, desde la toxina A a la toxina G, son antigénicas, suscitando la producción de antitoxinas específicas para cada uno de sus tipos de toxina inyectada. Se han preparado toxoides de algunos de los tipos para inmunizar de forma activa a los investigadores que podrían estar expuestos a la intoxicación accidental por la toxina botulínica. Toxicidad y bacteriófagos. No es raro aislar colonias que no producen toxinas de la cepa de Clostridium botulinum, de la que se sabe que es toxigénica. Investigaciones recientes sobre la relación existente entre la toxigenicidad, capacidad para producir la toxina, y los bacteriófagos atenuados, ácido nucleico fágico intracelular integrado, han indicado que es posible que el genoma bacteriano no sea el responsable de la producción de la toxina, aunque su producción está codificada por el genoma de un bacteriófago atenuado incorporado. Nota del traductor. Los bacteriófagos o virus bacterianos atenuados son virus avirulentos. Todos los virus atenuados contienen DNA y hasta ahora solo se han encontrado en las bacterias. Los virus atenuados son generalmente agentes de herencia en vez de agentes de enfermedad, ya que su material genético, que habitualmente se duplica junto con el material genético del hospedador, la bacteria, en el momento de la división celular pasa de una generación de bacterias a la siguiente. Muchas bacterias que parecen normales producen espontáneamente pequeñas cantidades de virus o bacteriófagos capaces de infectar cepas bacterianas muy parecidas. Estas bacterias, que son potencialmente productoras espontáneas de virus atenuados, se denominan bacterias lisógenas o productoras de lisis. Esto explicaría la pérdida accidental de la capacidad para producir toxina de algunas cepas. Experimentalmente, los tipos C y D
pueden ser curados de su bacteriófago atenuado y convertirse en no toxigénicos. Los tipos A, B y F también han sido curados de sus bacteriófagos, pero han seguido siendo toxigénicos. Al parecer, también existen bacteriófagos de Clostridium botulinum que confieren la capacidad para producir toxina. Asimismo, una determinada cepa puede albergar más de un bacteriófago atenuado por una infección múltiple y, según se ha señalado anteriormente, esto puede explicar el hecho de que algunas cepas produzcan más de un tipo de toxina. Termoresistencia de las esporas. Comparadas con las esporas de la mayoría de las demás especies de Clostridium, las de los anaerobios de la putrefacción, entre los que se incluye el Clostridium botulinum, están dotadas de una termoresistencia relativamente elevada. La intensidad del tratamiento térmico necesaria para destruir todas las esporas en un determinado alimento depende de la clase de alimento, el tipo de la cepa de Clostridium botulinum, el medio en el cual se originaron las esporas, de la temperatura a la cual se originaron, de la edad de las mismas y el número de esporas existentes. Para el estudio de los factores que influyen en la termoresistencia de las esporas, el lector se debe dirigir al capítulo 6. Etzi y Meyer, en 1922, han recomendado los siguientes tratamientos térmicos para destruir la totalidad de esporas de Clostridium botulinum en un alimento. 360 minutos a 100 grados Celsius, 120 minutos a 105 grados Celsius, 36 minutos a 110 grados Celsius, 12 minutos a 115 grados Celsius y 4 minutos a 120 grados Celsius. En general, las esporas de los microorganismos de los tipos C, D y E son menos termoresistentes que las esporas de los tipos A, B y E, que son inactivadas en 15 minutos a 80 grados Celsius. Las esporas de los tipos A y B tienen valores de D a 121 grados Celsius de 0,21 minutos, mientras que para el tipo E se ha señalado el valor D a 100 grados centígrados, que es de 0,03 a 0,017 minutos. La comprobación de la termoresistencia de las esporas tipo C ha puesto de manifiesto que las cepas de origen marino son más termorresistentes que las de origen terrestre. Para las primeras, el valor de D a 104 grados centígrados es de 0,4 a 0,9 minutos y de 0,02 a 0,08 minutos para las últimas. Distribución de las esporas. Se cree que el hábitat de Clostridium botulinum es el suelo, ya que se han encontrado tanto en suelos cultivados como en suelos vírgenes de todo el mundo. Los análisis de muestras de suelo han puesto de manifiesto que las esporas de tipo A predominan en los suelos del oeste y este país, mientras que las demás zonas predomina el tipo B. Las plantas cultivadas se pueden contaminar a partir del suelo y a partir del contenido intestinal de los animales tras haber ingerido tales plantas, por lo tanto a partir del estiércol. Las esporas de tipo E se encuentran en el suelo, en el lodo del mar y en los lagos, y en el pescado principalmente en su tracto intestinal. Incidencia del botulismo. Afortunadamente, el botulismo solo se presenta rara vez, aunque siempre se le presta atención por su elevada mortalidad. Por ejemplo, entre los años 1970 y 1973, la tasa de mortalidad fue aproximadamente del 23%, pero durante la época comprendida entre los años 1899 y 1949, dicha tasa fue superior al 60%. El estudio de los 688 brotes de botulismo registrados desde el año 1899 hasta el año 1973 reveló que el 23,1% de los mismos fue producido por el tipo A, el 6,3% por el tipo B, el 3,2% por el tipo E. En la mayoría de los brotes, el 67,3% no se determinó el tipo de C de Clostridium botulinum que se los produjo. En los últimos años ha disminuido el número de brotes en los cuales no se ha determinado el tipo que lo produjo. Por ejemplo, entre los años 1970 y 1973 solamente quedó sin tipificar el 19,0% de los brotes.
Alimentos implicados. En los Estados Unidos, la causa más frecuente de botulismo son los alimentos que se enlatan en casa y que se someten a un tratamiento térmico insuficiente. Ver tabla 24.3. En Europa, las causas principales de botulismo son las carnes y los pescados conservados. En el cuadro se muestran el tipo de alimentos que se produjeron. Y los que más tienen son judías verdes, maíz, remolacha, espárragos, espinacas y acelgas, guisantes, higos, hortalizas de remolacha, pimientos picantes, judías, tomates, champiñones, embutidos, pescado. A los alimentos sometidos y tratamientos industriales se les ha atribuido menos del 10% de los brotes, mientras que los alimentos elaborados en casa fueron responsables del 72% de los brotes. En los alimentos enlatados en casa, los que con mayor frecuencia ha producido botulismo han sido las judías verdes, el maíz dulce, la remolacha de mesa, los espárragos, las espinacas y el cardo. Y si bien cualquiera de los demás numerosos tipos de alimentos existentes ha sido responsable de uno o varios brotes entre los años 1899 y 1947, han sido implicados 50 tipos de frutas y hortalizas enlatadas. En la tabla 24.4 se relacionan los alimentos enlatados en casa que en Estados Unidos han sido responsables de 6 o más brotes de botulismo desde el año 1899 al año 1947. En general, los alimentos a los cuales se les ha atribuido la producción de brotes de botulismo son alimentos enlatados de acidez baja y media, aunque ha habido casos excepcionales de intoxicación por consumo de alimentos ácidos como son los tomates, los albaricoques, las peras y los melocotones. Estos alimentos ácidos han sido sometidos a un tratamiento térmico muy inferior al necesario y este tratamiento térmico insuficiente ha permitido la multiplicación de otros microorganismos que han facilitado la multiplicación y la producción de toxina por Clostridium botulinum. La tabla 24.5 resume los distintos alimentos implicados en todos los brotes registrados, 1899 a 1973, tanto por lo que se refiere a alimentos procedentes del comercio como a alimentos elaborados en casa, y los tipos de toxina involucrados. A las hortalizas se les atribuyó el 56% de estos brotes. Los científicos han comprobado que las esporas de Clostridium botulinum sobreviven durante mucho tiempo tanto en los alimentos frescos como en los alimentos precocinados congelados y que son capaces de multiplicarse y de producir toxina. Si estos alimentos se mantienen el suficiente tiempo a una temperatura suficientemente elevada una vez descongelados. De igual modo, se debe evitar el uso de temperaturas incorrectas en aquellos alimentos en los cuales se puede multiplicar Clostridium botulinum y que es posible que estén contaminados. La enfermedad. Las personas son tan sensibles al botulismo que si en un alimento existen cantidades estimables de la toxina, todas aquellas que lo coman enferman y la ingestión de pequeñas porciones del alimento, una sola vaina de judías verdes, unos pocos guisantes, puede producir la enfermedad y la muerte. Son síntomas típicos del botulismo y suelen aparecer entre las 12 y las 36 horas, aunque es posible que se necesite un tiempo mayor o menor. Los síntomas más precoces suelen consistir en un trastorno intestinal agudo seguido de náuseas y vómitos, posiblemente de diarrea, junto con cansancio, vértigo y cefalalgia. Más tarde hay estreñimiento. Es posible que al principio exista visión doble, pudiéndose observar dificultad para deglutir y para hablar. Es posible que los enfermos se quejen de sequedad de boca y de constricción de la garganta, y es posible que la lengua aumente de grosor y se vuelva suburral. La temperatura corporal del enfermo es normal o inferior a lo normal. Los músculos de contracción involuntaria se paralizan, la parálisis se extiende a los músculos del aparato respiratorio y al músculo cardíaco y la muerte suele sobrevenir como consecuencia de parada respiratoria.
En las intoxicaciones producidas por las toxinas de los tipos A, B y E, los síntomas son parecidos, aunque las náuseas, los vómitos y la retención de orina suelen ser más graves en los casos de intoxicación por toxina de tipo E. En estos casos mortales, la muerte suele sobrevenir transcurridos de 3 a 6 días después de haber sido ingerido el alimento que contenía la toxina, aunque este tiempo puede ser más corto o largo. El único procedimiento que se conoce para tratar con buenos resultados del botulismo es la administración de antitoxina. Por desgracia, la administración de antitoxina no suele dar buenos resultados si se inyecta después de haber aparecido los síntomas de botulismo, aunque siempre se debe utilizar lo más pronto posible, ya que entonces puede resultar eficaz. Otros tratamientos que se utilizan en el botulismo son la respiración artificial, mantener sedado al enfermo, mantener el equilibrio de líquidos del organismo y tal vez los tratamientos de eliminación. Condiciones necesarias para la presentación de un brote. Para que se pueda presentar un brote de botulismo son necesarias las siguientes condiciones. 1. Existencias de esporas de Clostridium botulinum de los tipos A, B o E en el alimento que se enlata o que se somete a cualquier otro tipo de tratamiento. 2. Un alimento en el que las esporas sean capaces de germinar y en que los clostridios sean capaces de multiplicarse y de producir toxina. 3. Supervivencia de las esporas del microorganismo, por ejemplo, como consecuencia de un tratamiento térmico insuficiente en el enlatado o como consecuencia de cualquier otro tratamiento incorrecto. 4. Después del tratamiento, condiciones del medio que permitan la germinación de las esporas, la multiplicación del microorganismo y la producción de la toxina por el mismo. 5. Cocción del alimento insuficiente para inactivar la toxina. Y 6. Ingestión del alimento que contiene la toxina. Prevención de los brotes. Los procedimientos y precauciones para la prevención del botulismo que se han citado por el estudio que antecede comprenden: 1. El empleo de tratamientos térmicos autorizados para alimentos enlatados. 2. El rechazo de todos los botes con gas o hinchados o de los alimentos enlatados que presenten cualquier otro tipo de alteración. 3. La negativa a ni siquiera probar un alimento dudoso. 4. Evitar el consumo de alimentos que han sido cocidos, guardados y que después no han sido suficientemente calentados. 5. La ebullición de todo alimento sospechoso durante 15 minutos como mínimo. A esta lista de precauciones se podría añadir la de no consumir alimentos crudos ni precocidos que hayan sido congelados, descongelados y mantenidos a temperatura ambiente. Para prevenir el botulismo, debido al consumo del pescado ahumado, se ha recomendado: 1. Mantener las condiciones higiénicas apropiadas durante todo el tiempo que se están elaborando y manipulando los alimentos. 2. Durante el ahumado o después del mismo, el pescado debe alcanzar una temperatura de por lo menos 82 grados Celsius durante 30 minutos en la parte más fría. 3. El pescado debe ser congelado inmediatamente después de su envasado. Y se debe mantener congelado. Y 4. Todos los envases que contienen pescado congelados deben ser rotulados con la siguiente advertencia: perecedero, manténgase congelado. Botulismo infantil. A finales de la década de los años 1970, se admitió el botulismo infantil como una enfermedad con entidad propia. Desde entonces se han diagnosticado cientos de casos. La enfermedad se diferencia del botulismo de origen alimentario, en la que parece ser la toxina se libera in vivo tras la multiplicación del microorganismo en el intestino. Muchos de los niños implicados habían padecido estreñimiento predisponente. Los síntomas clínicos comprenden debilidad, falta del reflejo de succión, pérdida del control de la posición de la cabeza o reflejo tónico del cuello y disminución del reflejo de prevención. La infección de los ratones lactantes con espora de Clostridium botulinum da como resultado la producción de toxina en el intestino de aproximadamente el 50% de los ratones. Parece ser que los ratones adultos no pueden ser infectados de esta forma. No obstante, en ratones adultos exentos de microorganismos se puede instaurar la infección. Estas observaciones y el hecho de que muchos niños presenten estreñimiento antes de padecer la infección indican la importancia que tiene la existencia de una flora intestinal normal.
Desde principios de la década de los años 1970, el número de casos registrados anualmente ha aumentado de forma importante y en la actualidad normalmente es más elevado que el número de los casos de botulismo de origen alimentario. Intoxicación alimentaria por Staphylococcus. Una de las intoxicaciones alimentarias que se presentan con mayor frecuencia es la originada por la ingestión de la enterotoxina que se forma en los alimentos cuando en los mismos se multiplican ciertas cepas de Staphylococcus aureus. La toxina recibe la denominación de enterotoxina porque produce gastroenteritis o inflamación de la mucosa que reviste el tracto gastrointestinal. El microorganismo. Se trata de un estafilococo típico que se presenta en acúmulos parecidos a los racimos de uvas, en parejas o en formas de cadenas cortas. Ver figura 24.4. Sobre medios sólidos crece cuando colonias que suelen ser de color dorado o amarillo, aunque es posible que algunos carezcan de pigmento. La mayoría de los cultivos que producen enterotoxina son coagulasa positivos, coagulan el plasma sanguíneo. Producen una termonucleasa estable, son facultativos en cuanto a su exigencia de oxígeno en un medio glucosado complejo, aunque en aerobiosis crecen mejor que en anaerobiosis. No obstante, no todos los estafilococos coagulasa positivas son necesariamente enterotoxigénicos. Algunos cocos productores de toxina son muy halotolerantes, toleran concentraciones de cloruro de sodio del 10 al 20% y también toleran bastante bien los nitritos y de aquí que, si las demás condiciones del medio son favorables, sean capaces de crecer en las soluciones de adobado y en la superficie de las carnes en adobo o adobadas. También toleran bastante bien los azúcares disueltos, de un 50 a un 60% de sacarosa. Son fermentativos y proteolíticos, aunque en la mayoría de los alimentos no suelen producir olores repugnantes ni los convierte en alimentos de aspecto desagradable. El Streptococcus aureus produce 6 enterotoxinas A, B, C1, C2, D y E, serológicamente diferentes que se diferencian en cuanto a su toxicidad. La mayoría de las intoxicaciones alimentarias por toxina estafilocócica son producidas por la toxina tipo A. Las cepas de Staphylococcus aureus productoras de enterotoxina producen, además, otras toxinas. El intervalo de las condiciones que permiten el crecimiento del estafilococo y, por consiguiente, la producción de enterotoxina depende del alimento implicado. En general, cuanto mejor es el alimento como medio para que se multipliquen los cocos, tanto más amplios son los intervalos correspondientes a la temperatura, al pH o a la actividad de agua, dentro de los cuales pueden tener lugar su multiplicación. El intervalo de temperaturas dentro del cual tiene lugar la multiplicación y la producción de toxina está comprendido entre los 4 y los 46 grados Celsius aproximadamente, según el alimento de que se trate. En la figura 24.5 se representan los tiempos medios de generación en varios alimentos. Streptococcus aureus se multiplica con mayor rapidez a temperaturas comprendidas entre 20 y 45 grados Celsius. No obstante, la multiplicación a 45 grados Celsius es 4 veces más rápido que a 20 grados Celsius. Ver figura 24.5. La temperatura mínima en las natillas, en la leche condensada y en el pollo a la king se encuentran en torno a los 6,7 a 7,8 grados Celsius, aunque en la infusión de corazón de buey es unos 10 grados Celsius y es más elevada en la ensalada de jamón. No cabe duda que a estas temperaturas mínimas la multiplicación es muy lenta y que el tiempo necesario para que se obtenga un número suficiente de microorganismos para que se produzcan concentraciones detectables de toxina es mayor que el tiempo durante el cual permanecen almacenados la mayoría de los alimentos refrigerados. El pH mínimo de crecimiento en aerobiosis es menor que en anaerobiosis. En la carne, por ejemplo, el pH mínimo de crecimiento es de 4.8 en aerobiosis y de 5.5 en anaerobiosis, mientras que el pH máximo de crecimiento es de aproximadamente 8.
La actividad de agua mínima de crecimiento tiene un valor de 0,86 en aerobiosis y aproximadamente 0,90 en anaerobiosis. El aumento térmico subletal reduce la tolerancia a la sal. Otros tipos de bacterias de los alimentos que compiten con el estafilococo pueden reprimir su multiplicación lo suficiente como para retardar o impedir la producción de toxina, o bien las bacterias que lo alteran pueden convertirlo o no en no comestible antes de que sea peligroso. La eficacia de esta represión depende del tipo y del número de microorganismos que compiten con el estafilococo, del tipo de alimento, de la temperatura y del tiempo. Normalmente los estafilococos penetran en los alimentos en escasa cantidad y son superados en números por las bacterias que compiten con ellos en los alimentos frescos. No obstante, es posible que en los alimentos que han sido sometidos a tratamiento térmico, esta competición no exista, razón por la cual es posible que tenga lugar la multiplicación sin restricción de los estafilococos. 1.000.000 de estafilococos por mililitro o por gramo de alimento perecedero será inactivado por una temperatura de 66 grados Celsius mantenida durante 12 minutos como mínimo, o por una temperatura de 60 grados Celsius mantenida durante un tiempo de 78 a 83 minutos. La termoresistencia varía según de qué alimento y de qué cepa de estafilococo se trate. Los valores de D en las natillas son de unos 7,7 a 7,8 minutos y en el pollo ala king de unos 5,2 a 5,4 minutos. En los alimentos húmedos, una dosis de rayos gamma de 0,37 a 0,48 mRAD destruirá la mayoría de los estafilococos. Las fuentes a partir de las cuales los estafilococos que producen intoxicaciones alimentarias penetran en los alimentos son casi siempre el hombre y los animales. Las vías nasales de muchas personas están cargadas de estos microorganismos, los cuales son una causa corriente de infecciones en los senos nasales. Al parecer, la piel del hombre es una fuente de estas bacterias solamente en el caso de que procedan de las vías nasales o de infecciones locales. Los estafilococos cada vez adquieren mayor importancia como agentes de mastitis en las vacas y en algunos de estos cocos son capaces de producir enterotoxina en la leche o en los productos lácteos. Normalmente el aire es una fuente de cocos relativamente sin importancia, excepto en el caso de que sean aportados al mismo a partir de fuentes humanas. La figura 24.3 muestra los casos de botulismo registrados anualmente en Estados Unidos. A. Botulismo transmitido por alimentos. En el año 1984 se denunciaron 16 brotes, 19 casos de botulismo transmitido por alimentos. 2 de estos brotes afectaron a 4 personas y se relacionaron con la ingestión de alimentos fermentados. Fueron producidos por la toxina tipo E. La toxina tipo A se relacionó con 13 de los casos restantes. La toxina de tipo B se relacionó con un solo caso, mientras que por lo que se refiere a otro caso, no se determinó el tipo de toxina responsable. B. Botulismo infantil. De los 99 casos de botulismo denunciados en niños durante el año 1984, algo más de la mitad, 66 casos, se presentaron en niñas. La edad del conjunto de los enfermos osciló entre las 3 y las 37 semanas. La toxina de tipo A se encontró en 42 casos, o 42%, la toxina de tipo B en 57%, y en uno de ellos se encontraron al mismo tiempo las toxinas de los tipos A y B. CDC, sumario de 1984 a 1986. La enterotoxina. Las enterotoxinas estafilocócicas son proteínas puras con pesos moleculares comprendidas entre 26.000 y 30.000. Las cadenas sencillas de polipéptidos están unidas entre sí por puentes disulfuro para formar el característico bucle de cistina. Como quiera que muchos de los aminoácidos de este bucle son parecidos en cada uno de los tipos de enterotoxina, se cree que constituyen la fracción tóxica de la molécula.
De los distintos tipos de enterotoxina, los tipos A y D son los que con mayor frecuencia se relacionan con brotes de intoxicaciones alimentarias. Las concentraciones elevadas de enterotoxina solo se producen después de una abundante multiplicación del estafilococo. Para que se produzca enterotoxina, se deben obtener una población de por lo menos varios millones de microorganismos por mililitro o por gramo. Por consiguiente, las condiciones que favorecen la producción de toxina son las mejores para que tenga lugar la multiplicación del estafilococo. La toxina se produce con una rapidez notable a temperaturas comprendidas entre 15,6 y 46,1 grados Celsius, y la producción es óptima a 40 grados Celsius. En condiciones óptimas, la enterotoxina se puede poner de manifiesto entre las 4 y las 6 horas. Cuanto más baja sea la temperatura durante la multiplicación, tanto más tiempo tardará en producirse la suficiente cantidad de enterotoxina que origine la intoxicación. En un medio de cultivo apropiado que se ha podido demostrar la presencia de enterotoxina en un plazo de 3 días a 18 grados Celsius y en un plazo de 12 horas a 37 grados Celsius, aunque no se ha podido demostrar su presencia en el medio en un plazo de 3 días a 15 grados Celsius, de 7 días a 9 o de 4 semanas a una temperatura comprendida entre 4 y 7 grados Celsius, existe mayor probabilidad de que los estafilococos produzcan enterotoxina cuando no existen microorganismos competitivos, cuando estos son pocos o cuando por alguna razón están inhibidos. Por consiguiente, un alimento que ha sido contaminado con estafilococos después de haber sido sometido al tratamiento térmico sería un alimento apropiado para que en él se produjese la toxina. Se ha comprobado que los estafilococos que crecen en el tracto intestinal de los enfermos producen la toxina cuando el tratamiento con antibióticos ha destruido o inactivado otras bacterias competitivas allí existentes. Evidentemente, el tipo de alimento influye en la cantidad de enterotoxina producida. En el salmón, por ejemplo, se produce poca cantidad, mientras que en las carnes y en los pasteles rellenos de crema se produce mucha cantidad. Se supone que la existencia de grandes cantidades de almidón y proteína en los alimentos acrecienta la producción de toxina estafilocócica. Una propiedad importante de las enterotoxinas es su termoestabilidad. La interpretación de los datos relativos a la inactivación de la enterotoxina debe incluir una ponderación del procedimiento utilizado para realizar la prueba. El estudio de la termoestabilidad de las enterotoxinas se complica más como consecuencia: 1. De la variación de la concentración de cada uno de los tipos de enterotoxinas en los alimentos; 2. En el medio en el cual se somete a calentamiento; y 3. De las temperaturas de calentamiento. Algunas experiencias indican que a temperaturas más bajas la inactivación de las enterotoxinas por el calor es mayor que a temperaturas más elevadas. Esto se ha explicado por un fenómeno de agregación que se produce cuando se emplean temperaturas bajas. Además, la enterotoxina que ha sido inactivada por el calor utilizando una temperatura baja en algunos alimentos se puede reactivar. En general, ni los tratamientos de pasteurización, 72 grados durante 15 segundos, ni el calentamiento a temperaturas muy elevadas, como por ejemplo 143,3 grados Celsius durante 9 segundos, no serían suficientes para inactivar las enterotoxinas. En la tabla 24.6 se ofrecen algunas características de la inactivación de las enterotoxinas estafilocócicas por el calor. Es evidente la influencia que tienen la concentración de enterotoxina y la naturaleza del medio en que se encuentra su suspensión. La enterotoxina de tipo B es la más termorresistente, según indica su valor Z más elevado, ver tabla 24.6. El cocinado normal de los alimentos no destruye la toxina formada en su interior antes de someterlos a calentamiento. Tales alimentos podrían producir intoxicaciones, si bien no se podría demostrar que contuviesen estafilococos vivos. Incidencia de la enfermedad. En la tabla 24.1 se ofrecen los casos registrados en Estados Unidos. Ni en los Estados Unidos ni en ninguno de sus estados probablemente no existan datos fiables relativos al número de casos por intoxicación estafilocócica
que hagan referencia a un determinado periodo de tiempo. Las intoxicaciones no se suelen denunciar ni publicar a menos que se trate de brotes de grandes proporciones, como por ejemplo con ocasión de romerías, banquetes o asambleas. Se sabe, no obstante, que un elevado porcentaje de la totalidad de los casos registrados como intoxicaciones o como infecciones alimentarias se trata en realidad de intoxicaciones estafilocócicas y de muchos de nosotros padecemos esta enfermedad a lo largo de nuestra existencia. Alimentos implicados. De los muchos tipos de alimentos que han sido implicados como causantes de intoxicaciones alimentarias estafilocócicas, los productos de pastelería rellenos de crema o de nata, el jamón y la carne de ave han originado la mayoría de los brotes. Alrededor del 75% de la totalidad de los brotes de intoxicaciones alimentarias estafilocócicas se presenta como consecuencia de una insuficiente refrigeración de los alimentos. Entre los alimentos implicados como causantes de intoxicaciones alimentarias se incluyen otras carnes y productos cárnicos, el pescado y los productos derivados del mismo, la leche y los productos lácteos, las salsas, en las que entra como ingrediente la nata, las ensaladas, los budines, las natillas, las empanadas y los aderezos de las ensaladas. Los rellenos de los productos de pastelería suelen ser medios de cultivo apropiados en los cuales los estafilococos son capaces de multiplicarse durante el tiempo que estos alimentos se mantienen a temperatura ambiente. Se ha señalado que se ha producido toxina incluso en el relleno a base de un sucedáneo de la nata. La lengua y los jamones medio curados, los curados rápidamente, los ablandados o los precocinados. A pesar de ser alimentos perecederos, con frecuencia se conservan sin la conveniente refrigeración, pues han sido elaborados sin dificultad alguna utilizando el antiguo procedimiento de curar jamones al estilo campestre. Si el pavo contaminado, que no se puede vender a cualquier otra carne de ave, junto con el jugo y el condimento, se deja fuera de la nevera, puede producir una intoxicación. Aquellos alimentos que son excesivamente ácidos para que en los mismos se puedan multiplicar los estafilococos, es posible que tengan disminuida su acidez como consecuencia de los ingredientes que se les añaden, como por ejemplo huevos y nata, y en tal caso se convierten en peligrosos. En las bandejas de las cafeterías, restaurantes, en las que se mantienen calientes los alimentos cocinados mediante vapor, y en las máquinas expendedoras de alimentos que conservan calientes los alimentos, durante tiempos prolongados los estafilococos se pueden multiplicar y producir toxinas si no se controlan convenientemente los tiempos y las temperaturas. La enfermedad. Los distintos individuos tienen una diferente sensibilidad a la intoxicación estafilocócica y de forma que en los grupos de personas que consuman un alimento que contenga toxina, es posible que algunas se enfermen gravemente, mientras que unas pocas afortunadas resulten poco afectadas o no resulten afectadas en absoluto. En este tipo de intoxicación, el periodo de incubación, tiempo transcurrido entre la ingestión del alimento y la aparición de los primeros síntomas, suele ser corto, pues suele tener una duración de 2 a 4 horas, oscilando desde 1 a 7 horas, diferenciándose a este respecto de las demás intoxicaciones e infecciones alimentarias corrientes, las cuales suelen tener un periodo de incubación de mayor duración. Los síntomas más corrientes en el hombre son salivación y a continuación, náuseas, vómitos, arcadas, retorcijones abdominales de intensidad variable y diarrea. En los casos de intoxicación grave, en las heces y en los vómitos se pueden encontrar sangre y mucosidad. Es posible que se presenten cefalalgia, calambres musculares, sudoración, escalofríos, abatimiento, pulso débil, shock y respiración superficial. Por lo general, en lugar de fiebre, se registra una temperatura corporal inferior a la normal. Su curso es corto, generalmente de un día o dos, y normalmente la curación es total y sin complicaciones. La mortalidad es extraordinariamente baja. Por lo general, no se administra tratamiento alguno a no ser que se trate de casos graves, en cuyo caso se puede administrar solución salina por vía parenteral con el fin de restablecer el balance salino y combatir la deshidratación.
Los brotes de intoxicaciones alimentarias se atribuyen con frecuencia a los estafilococos teniendo en cuenta el tipo de alimento implicado, el corto periodo de incubación y tal vez la demostración de la existencia de estafilococos en el alimento. El verdadero diagnóstico de la intoxicación dependería, no obstante, del aislamiento de los estafilococos y de la comprobación de que estos producen enterotoxina o del aislamiento y detección de la enterotoxina. Condiciones necesarias para la presentación de un brote. Para que se presente un brote de intoxicación alimentaria estafilocóxica, son necesarias las condiciones siguientes. 1. El alimento debe contener estafilococos que elaboren enterotoxina. 2. El alimento debe ser un medio de cultivo apropiado para que los estafilococos se multipliquen y elaboren la toxina. 3. La temperatura debe ser favorable para que se multipliquen los cocos y debe transcurrir el suficiente tiempo para que se produzca la enterotoxina. Y 4. El alimento que contiene la toxina debe ser ingerido. Prevención de los brotes. Las medidas para evitar la presentación de brotes de intoxicación alimentaria por Staphylococcus incluyen 1. Evitar la contaminación de los alimentos con estafilococos. 2. Impedir la multiplicación de los estafilococos. Y 3. La destrucción de los estafilococos en los alimentos. La contaminación de los alimentos se puede reducir observando las normas generales de higiene, utilizando ingredientes exentos de estafilococos, por ejemplo, utilizando leche esterilizada en lugar de leche fresca y manteniendo a los empleados alejados de los alimentos en el caso de que estos trabajadores padezcan de infecciones estafilocócicas bajo la forma de resfriados, diviesos, forúnculos, etc. La multiplicación de los cocos se pueden impedir mediante la apropiada refrigeración de los alimentos y en algunos casos ajustando su pH para un valor más bajo. También se ha propuesto añadirles un agente bacteriostático como por ejemplo serina o un antibiótico. Algunos alimentos se pueden pasteurizar con el fin de destruir los estafilococos antes de exponerlos a las temperaturas ordinarias. Con esta finalidad se pasteurizan al horno los buñuelos y las ensaimadas rellenas de crema a una temperatura comprendida entre 190,6 y 218 grados Celsius.